autores ahí que ilustran este tipo de planteamiento. Y en tercer lugar, el carácter iluminativo de la evaluación, que sería como el tercer tipo de fundamento más conceptual que se utiliza para la evaluación iluminativa y que traduce el marco interpretativo de la organización social y de hermenéutica al campo de la evaluación y que tiene que ver con iluminar distintas facetas del programa que uno evalúa. Y aquí la metáfora que usa la evaluación nominativa es que si este es el programa que uno va a evaluar y la evaluación es la luz que uno va a ponerle a este programa para poder iluminar lo que uno quiere encontrar, si la luz se pone aquí arriba, lo que se ilumina es esto. Esto queda oscuro y esto queda acá. Y mientras más lejos de la luz, más oscuro está. Por lo tanto, lo que uno va a describir en la evaluación es lo que está más cerca de la luz. El planteamiento de la evaluación iluminativa es de que lo que hay que hacer es intentar iluminar las distintas facetas del programa. Aquí abajo cambiar la luz y colocarla acá, subirla nuevamente, colocarla a un lado, colocarla a otro, de manera de descubrir las distintas facetas y los distintos ámbitos del programa. Y por supuesto eso tiene que, dependiendo del enfoque de evaluación que uno utiliza, uno va a iluminar distintas dimensiones del programa. Si uno aplica un enfoque de costo-beneficio, por ejemplo, uno va a iluminar algunas dimensiones de este programa, pero va a oscurecer otras. Entonces, la evaluación iluminativa como definición se propone iluminar las distintas facetas del programa y para ello, entonces, iluminarla a través del discurso, de investigación, de interpretación que dan los actores de ese programa. Y otro postulado importante de la evaluación iluminativa es que se triangula la información para buscar la convergencia de significado y sentido. Es decir, para poder iluminar las distintas facetas, se utiliza esta estrategia de la triangulación, que es preguntarse de distintas maneras y a través de distintos caminos sobre el programa, de manera de ver si las respuestas que uno tiene convergen. Si uno lo ilumina desde acá, ver si los rayos de luz convergen, son consistentes y consistentes lo que uno encuentra preguntándose lo mismo desde distintos ángulos. Entonces yo quiero ilustrar el enfoque dando un ejemplo, que es lo más, que me parece a mí una manera muy oportuna de hacerlo. Y para que ustedes, para que ustedes vean lo antiguo que es esto. Yo, junto con Howard Richards, que es un gran educador, escribimos en el año 1983. Yo trabajaba en el CIDE, el Centro de Investigación y Desarrollo de Educación. Gracias, se lo han fotocopiado todo. Bueno, sí. Entonces este ejemplo está aquí. Pero te digo, perfecto. tenían una base, digamos. Estupendo. Entonces este ejemplo está en el documento que ustedes tienen. Entonces lo voy a pasar muy rápido porque si no lo he leído, tal vez pueden ver preguntas, pero imagínense Osorno, la región de Osorno. ¿Alguien es de Osorno? ¿No conoce Osorno? Sí. Esto es en las regiones más pobres campesinas, o sea, San Juan de la Costa, por ejemplo, es un ejemplo de región, donde región de pequeños propietarios agrícolas, son pequeños dueños de tierras de muy mala calidad, gente muy pobre. Recuerdo que uno llega a la casa de un campesino y la dieta diaria siempre era una sopa que muy pocas veces tenía un pedacito de carne, siempre tenía una zanahoria y una papa, que es lo que principalmente producía el campesino, y cuando se vendía algún animal echaban un poquito de carne en la sopa. Y me tocó muchas veces visitar en el contexto de este programa las casas de los campesinos. 90% de analfabetismo en la región en esa época. Pobreza extrema. Entonces, ese es el contexto donde se implementa un programa y que fue un programa
emblemático del tiempo de los 70 y los 80 en Chile. Fue un programa de educación no formal, de educación popular, que fue emblemático porque fue la cuna de una manera de hacer educación con los sectores más vulnerables, que luego se replicó a lo largo de Chile y en América Latina, en Bolivia, en varios países, se replicó adoptando distintas formas y en torno a distintos temas. Entonces, los objetivos del programa están ahí delineados ahí, probablemente lo leyeron. Y la evaluación del programa aplicó el enfoque de evaluación nominativa, que está bastante bien descrito en el documento y que parte primero con la identificación de interlocutores. Cuando uno evalúa un proyecto, lo que hace es que identifica las personas que están interesadas en saber, en tener información sobre el proyecto. Entonces, por ejemplo, en el caso de ustedes, yo entrevistaría a ustedes, pero también entrevistaría a Susana y también entrevistaría al decano de la Facultad de Educación o el director del Departamento de Educación, porque todos ellos van a tener interés en saber cómo es el magíster, pero de distintos puntos de vista. En este caso, se identificaron como interlocutores del programa a los campesinos que estaban participando de él, pero también a los que financiaban el programa y también a los que estaban dirigiendo el programa, que eran los funcionarios del CIDE en ese tiempo. Y luego, para realizar la evaluación, se dieron algunos pasos que son típicos de la evaluación denominativa y de varias evaluaciones que están en torno a este tipo de enfoque. En primer lugar, se le pidió a los, y el proyecto, para resumir en 2 minutos, era 50 comunidades campesinas agrupadas en 10 zonas geográficas. Cada zona geográfica tenía 5 comunidades campesinas y en cada una de estas comunidades campesinas se implementaba un programa que consistía en discutir algunos temas. Cada unidad temática duraba 4 sesiones, una sesión a la semana. Por ejemplo, una unidad temática era el desarrollo del niño, otra unidad temática era la familia, otra era el alcoholismo. Y las familias pertenecientes a la comunidad venían del campo y se juntaban en un centro comunitario, en una escuela, etc. y conversaban sobre este tema con una metodología que era siempre partiendo de la experiencia, qué sé yo este tema, qué es lo que me ocurre a mí, para llegar a identificar problemas y llegar a proponerse acciones de mejoramiento. Esa era siempre la metodología. Experiencia, qué problemas queremos enfrentar, propongamos acciones de mejoramiento y luego en la próxima sesión, cómo nos fue, qué mejoramos, etc. Entonces, lo primero que hizo la evaluación fue, y por supuesto que esto tenía como propósito principal educar a niños preescolares y prepararlos para asistir al primero básico. Entonces, todos estos temas, por ejemplo, el desarrollo del niño, terminaban en una actividad que los padres hacían con los niños durante la semana para mejorar la capacidad lectora o prelectora del niño, para que finalmente, cuando fuera primero básico, tuviera ciertas condiciones de aprovechar bien el ingreso a la escuela. Entonces, lo primero que hizo la evaluación fue ir a cada una de estas comunidades campesinas y preguntarle al grupo y decirle: queremos que ustedes nombren un representante para que nos cuente en qué consiste este programa. Entonces, las comunidades nombraban a la persona que más asistía a las reuniones, que hablaba mejor, que tenía más capacidad de escribir el programa, etc. Y eso, esas personas iban a entrevistarse con el evaluador del programa, a contarle en qué consistía el programa. Y eso se denominó imagen verbal del programa, que era un conjunto de frases textuales ordenadas en una secuencia lógica. La secuencia lógica era: cómo trabajamos en el centro padre e hijos, PPH, que era el nombre que se le dio al programa, qué realizaciones tenemos, qué logros tenemos y qué problemas tenemos. Y la evaluación consistió en describir en qué consistía el programa, en identificar los logros principales del programa y en identificar los problemas principales a partir de lo que contaban estas personas que cada grupo encargó contarle al evaluador respecto al
Y esta imagen verbal es un texto de frases textuales. Aquí tengo algunos ejemplos de cosas como esta.